Buenos días, queridos amigos. Hoy estamos en una nueva edición de las charlas o las exposiciones de salud gracias al auspicio de la Casa del Pensionista de la ONP. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Germán? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días. Estamos ahorita en 5 visualizaciones. Nos vamos conectando poco a poco. Ujú. Muy bien. Vamos a empezar a las 10:30 en puntos, así que todavía tenemos un tiempito para ir conversando con ustedes, intercambiando opiniones, saludándonos, Ujú. cómo están, cómo han amanecido. Aquí Graciela Salazar nos dice buenos días, doctor. Buenos días, Graciela, gracias por tu tiempo, por escuchar. Y nos vamos sumando. Ya vamos 8 visualizaciones. Ujú. Este día viernes, como todos los viernes. Claro. Y vamos a ir sumando a pocos para comenzar ya con la charla a las 10:30. Hoy viernes 3 de julio de 2020, una nueva comunicación con ustedes. Para mí es un gusto estar conversando, ponerme en contacto con todos ustedes, ya que es difícil ahora hacer las charlas como las hacíamos antes, presenciales. Estamos en tiempos un poquito difíciles que hay que saber capear. Y una de las formas es casualmente estas, las transmisiones y seguir con el contacto con toda esta amable audiencia, teleaudiencia. Ujú. Ya vamos a acercarnos a los 20 visualizaciones. Ah, qué bien. Sí, vamos sumando a pocos. Lucía Ramírez Carrasco, buenos días, doctor. Le saludo desde San Martín de Porres. Lucía Ramírez Carrasco. Gracias, Lucía. Buenos días. Un saludo para todos. San Martín de Porres también. Ujú. Rosario Inés Saavedra Díaz, buenos días, doctor. Lista para aprender los cuidados de la salud. Rosario, gracias por tu tiempo. Buenos días. Y vamos a tocar un tema interesante, frecuente y que genera muchas dudas y que ahora vamos a ver en breves momentos. Ajá, son 10:27, ya en unos 3 minutos comenzaremos con la charla. Ya somos 20 visualizaciones Ya y seguimos estamos conectándonos. con la nota máxima. Así es. Así es, así es. A ver, Ida Caldas Vara, buen día, doctor Aguirre, nos escribe. Ida, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Ahí vamos a tener, ahora vamos a tener unos momentos para conversar con todos ustedes. Gracias por su tiempo. Ujú. No se olviden que lo pueden hacer durante la transmisión. Si les gusta la charla, le pueden dar like, que es el icono de el dedito arriba, y compartir a sus amigos o familiares si les ha gustado esta iniciativa, esta charla, todos los viernes a las 10:30. Ujú. Bien, vamos todos los viernes a las 10:30, vamos a comunicarnos y ojalá les guste los conocimientos que estamos compartiendo y lo importante es que no solamente les guste, sino que los lleven a la práctica y que les sirvan y que sean de factor multiplicador para difundir la salud, especialmente la salud preventiva. Nosotros estamos acostumbrados, médico igual taller de reparaciones, no, debe ser médico igual prevención. ¿Verdad que en estos momentos es difícil porque todo el aparato de salud está focalizado en este coronavirus, ¿no? Pero cuando pase esto, mientras tanto, mientras ocurre esto, tenemos que ir tomando medidas caseras en nuestras casas, cómo prevenir las enfermedades, cómo controlar los síntomas, para mejorar nuestra calidad de vida y tener acceso a la salud especializada, a los exámenes de laboratorio especializados, cuando
ya los centros estén atendiendo normalmente. Ojalá, que lo veo un poco difícil, pero no es imposible, que nos vayamos normalizando, pero lo interesante es de que puede normalizarse aparentemente, pero que se normalice la pandemia, porque lo más importante es controlar el virus, ¿no? Bien, es importantísimo la parte económica, la parte de suministro, de logística, pero hay que controlar el virus porque el virus es el que está causando todo esto. ¿Y cómo? De nuestra trinchera. ¿Cuál es nuestra trinchera? Distanciamiento social, lavarse las manos, no salir solamente para las cosas importantes, y así los demás nos digan que ya se puede salir, no debemos salir de la casa, sobre todo porque las personas mayores somos un grupo de riesgo, ¿no? Y si tenemos comorbilidades, es decir, factores que agravan la situación, esto se pone más difícil, ¿no? Entonces, lo importante es evitar. Muy bien, vamos a iniciar la transmisión en este momento. Y a ver, Germán, ahí está, listo. Buenos días, señores pensionistas, personas adultas mayores y público en general. Soy el doctor Felipe Germán Aguirre Salinas, médico geriatra de la Casa del Pensionista de la ONP. Hoy día, viernes 3 de julio, empezamos una nueva conversación con ustedes, y en este caso les traigo un tema que es bien frecuente en las personas adultas mayores, un tema que genera muchas dudas, incertidumbre, qué hacer, qué no hacer. Bien, entonces vamos a ver los movimientos involuntarios en personas adultas mayores. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto personas con movimientos involuntarios y que nos han llamado a la curiosidad, ¿no? Porque dice, ¿por qué tiembla? ¿Por qué se contorsiona? ¿Por qué tiene muecas? ¿Por qué tiene tics? ¿Por qué salta en la noche? Todo esto son mioclonías, ¿no? Mio significa músculo, clonía movimiento, clonus. Entonces, movimiento muscular por una serie de causas, ya sea por causas normales o por enfermedades. Entonces, hoy día vamos a despejar el gran velo de la duda de los movimientos involuntarios en las personas adultas mayores. Entonces, empecemos diciendo, ¿qué son movimientos involuntarios entonces? Los movimientos involuntarios son trastornos neuromotores. ¿Qué significa neuromotores? Neuro de nervio del movimiento. Son trastornos por transmisión nerviosa del movimiento a través del músculo, que no tiene control y que no es consciente de las personas. Uno quiere controlar y no puede. Son movimientos, por eso se llama involuntarios, ¿no? Se producen por lesión o alteración de un área del sistema nervioso que controla el movimiento, ¿no? El cerebro no obedece ni interviene dando órdenes porque pertenecen al área del cerebro que no está regido por la voluntad. De tal manera que la persona no quiere temblar y tiembla porque el cerebro no está controlando, está dentro de esta gran área que es el sistema simpático, que no tiene control cerebral voluntaria, pero sí involuntaria. Entonces uno dice, ¿por qué hay esta parte del cerebro que no controla? Porque si no, nosotros no podríamos hacer nada, estar pensando y reaccionando a muchas cosas, como por ejemplo, yo no puedo decir que mi riñón filtre 10 gotas por minuto la orina. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? Mi corazón quiero que lata a 70 por minuto porque estoy corriendo y me canso, y cada vez que me canso me aumenta la frecuencia cardíaca, las pulsaciones, pero yo quiero que sea 70 para que no me canse, ¿no? O de repente dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mi estómago secrete 30 mililitros de ácido clorhídrico para que no me produzca gastritis, ¿no? Eso es imposible. Entonces, de todas esas funciones que nosotros no somos conscientes y que son necesarias para nuestra vida, se ocupa del sistema no voluntario simpático y el parasimpático.
¿no? Entonces, el cerebro en este caso no tiene control sobre los movimientos, sobre todo los movimientos reflejos, ¿no? Si a mí me pincha una aguja, yo saco el dedo rápido, ¿no? A pesar que hay el estímulo va al cerebro, y en este caso sí el cerebro da una respuesta para que uno saque la mano en milésima de segundos, eso sí, ¿no? Pero en la otra parte de que yo quiero, de que mi corazón lata, mi riñón filtre, eso no se puede. Entonces ahí está la diferencia entre el sistema simpático, el sistema nervioso central y el simpático y el parasimpático, ¿no? El involuntario, voluntario e involuntario. Entonces el voluntario, yo puedo sacar el dedo cuando me pincho, ¿no? Por el estímulo del dolor es el que me guía la respuesta del cerebro. Pero otro ejemplo es que nosotros estamos caminando, cruzando una pista, inmediatamente nos paramos. No sabemos por qué, y en ese momento pasa un carro rozándonos. Movimiento involuntario de alerta, ¿no? Entonces imagínense la gran máquina que es el cerebro. Estos movimientos no interfieren en las actividades de la vida diaria del individuo, pero cuando son enfermedades sí lo hacen, ¿no? Ahora vamos a ver todo eso. ¿Cuáles son las causas de los movimientos involuntarios entonces? Primero, la edad de la persona es el primer factor en importancia. Mientras más edad tengamos, van a aparecer ciertos temblores. Los factores genéticos degenerativos, más o menos, está calculado entre un 15 y un 25% de transmisión genética, ¿no? De padres a hijos. Otra de las causas de los movimientos involuntarios son el uso indiscriminado de fármacos antipsicóticos, ¿no? El haloperidol, ¿no? Entre otras sustancias. También sustancias tóxicas y drogas. Por ejemplo, esto está en relación con las personas que están en el campo y que usan, por ejemplo, órganos fosforados para evitar las plagas. O con drogas. El alcoholismo es uno de ellas, ¿no? También está relacionado estos movimientos con problemas de circulación, ¿no? Y también diríamos que está relacionado con la compresión de cierto nervio, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama el síndrome de la noche de bodas. Qué interesante, ¿no? Síndrome de la noche de bodas. ¿Y qué significa el síndrome de la noche de bodas? Que cuando uno está recién casado, ¿no? La pareja duerme en el brazo de uno al lado y uno está feliz, pero hay compresión, están comprimiendo el nervio, y cuando se despierta quiere mover y comienzan temblores y dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una compresión del nervio en el brazo constante, ¿no? O cuando uno carga peso, después de cargar peso a veces uno suelta, deja y la mano y los brazos le quedan temblando por cargar peso, ¿no? Entonces son muchos problemas que tienen que ver con los movimientos involuntarios. Otras causas de movimientos involuntarios son las enfermedades hepáticas. Sobre todo cuando sube mucho la bilirrubina a nivel cerebral, comienzan unos temblores que se llaman kernícterus, ¿no? Los problemas renales, sobre todo la uremia, ¿no? La uremia también produce estos temblores cuando la urea sube demasiado en sangre, o el calcio también alto en sangre, eso se llama tetania, o problema de tiroides, sobre todo el hipertiroidismo. El hipertiroidismo produce estos temblores y aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, ¿no? Entonces, son enfermedades que van a producir los temblores, los traumatismos cerebrales, cuando hay lesiones cerebrales, los tumores cerebrales por compresión, los factores psicógenos, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia de factores psicógenos. Hay personas que tiemblan, comienzan a temblar, pero aparte de temblar, los factores puede ser el temblor por una reacción de miedo, de pánico. También son movimientos involuntarios que uno tiene, ¿no? Y que responden a una situación que amenaza nuestra integridad, ¿no? Física o mental o social, ¿no? Bien, otros tipos de movimientos involuntarios, los tipos de movimientos involuntarios que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver 4 tipos. 1, el temblor esencial o senil.
es importantísimo, la causa más frecuente. Otros tipos de temblores que hemos estado conversando, vamos a abordarlos con un poquito más de detenimiento. El temblor por enfermedad, que es la enfermedad de Parkinson. Y finalmente vamos a ver las mioclonías, que he escogido estos 4 que son más frecuentes, de una serie de causas de movimientos, ¿no? De otras enfermedades que son muy raras, pero que no tienen una practicidad. Los más prácticos son estas 4 tipos de movimientos involuntarios, estos 4 tipos, que son temblor esencial o senil, otros tipos de temblores, enfermedad de Parkinson y mioclonías. Entonces, esto es importante, las mioclonías. ¿Qué es el temblor corporal? Es un movimiento oscilatorio rítmico, ¿no?, que se presenta ante el miedo y las emociones. Es un movimiento anormal más frecuente en las personas, ¿no? El temblor esencial, por ejemplo, o senil, a medida que pasan los años aparece un temblorcillo, está presente en 3 a 4 de 1000 personas. Y el temblor parkinsoniano, producto de esta enfermedad del Parkinson, en 1 a 1000 personas o habitantes por año. Entonces, estos son los 2 tipos de temblor más común en el mundo. Vamos a ver ahora el primer tipo, temblor esencial o temblor senil. Hay una transmisión hereditaria del 15 al 25%, ¿no? Y es dominante porque basta que uno de los padres tenga este gen para que se produzca, ¿no?, la transmisión hereditaria. Es una agitación involuntaria y fina de 4 a 12 ciclos por segundo, ¿no? Empieza en las manos, en la cabeza, la cara, aparece al escribir, al comer. Una de las características del temblor esencial senil, con diferencia al parkinsoniano, es de que coge a las 2 manos a la vez, a la cabeza, a la cara. No coge los miembros inferiores, por ejemplo. Y no hay otros síntomas que vamos a ver en el Parkinson. Es frecuente en personas mayores de 50 años, tiene una evolución muy lenta, aumenta por décadas y mejora con la ingesta de alcohol, de poquito alcohol. No vayan a decir, no, el doctor ha dicho que mi temblor pasa con el alcohol, así que mañana, tarde, noche y trasnoche. No. Mejora con la ingesta de alcohol en pequeñas dosis, ¿no? Además, el tratamiento se debe dar solamente si este temblor interfiere con la realización de nuestras actividades de la vida diaria. Si no, no hay por qué darle tratamiento ni prestarle mucha atención. ¿Cuál es el tratamiento del temblor esencial? Ya dijimos, el tratamiento es solo si el paciente presenta limitación funcional o una alteración en las actividades de la vida diaria, ¿no? Que no pueda comer, que no puede escribir, ¿no? Que le tiemble la mano para agarrar la taza y para tomar desayuno, o la cuchara para tomar la sopa, etcétera, ¿no? Cuando ocurre esto, entonces vamos a los productos farmacológicos. Uno de ellos es el propanolol. El propanolol es un beta bloqueador. ¿Qué significa? Que bloquea los receptores beta del corazón. Se utiliza mucho para bajar la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen taquicardia. En pacientes que tienen taquicardia por hipertiroidismo, ¿no? También se utiliza en personas que tienen insuficiencia circulatoria del corazón, ¿no? Mejora la circulación el propanolol. También se utiliza para el crecimiento. Los niños que se van quedando chiquitos les dan propanolol, eso tiene que verlo el endocrinólogo, y es una gran droga, digamos, un gran medicamento para este tipo de problemas. Y también se utiliza para el temblor esencial. Otros medicamentos son los barbitúricos, como por ejemplo la primidona,
como el fenobarbital, ¿no? Estos se utilizan en casos muy extremos, cuando no ceden al propanolol, que es la droga de elección. Cuando no ceden a las benzodiazepinas, que son el lorazepam, el diazepam, el clonazepam, el bromazepam, el alprazolam. Cuando no cede, por ejemplo, a propanolol con alprazolam, recién entramos a los barbitúricos, porque son sedantes mayores, que puede producir sedación, caídas, y puede ser el remedio más grave que la enfermedad. Entonces solamente se utilizan los barbitúricos en último caso. Bien. La segunda parte, el segundo tópico que vamos a ver ahora son otros tipos de temblores que dijimos al principio, ¿no? Entonces, estos tipos de temblores vienen, por ejemplo, por enfermedades sistémicas. Ya lo dijimos, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hipertiroidismo, ¿no? Por drogas y tóxicos, alcoholismo, por órganos fosforados, entre otros. Por factores psicógenos también, ¿no? O sea, la parte psicológica es muy importante también, y no también, sino es muy importante en nuestra vida diaria. Entonces vamos a ver, ya dijimos los temblores por enfermedades sistémicas, que era el hipertiroidismo, ¿no? El hipertiroidismo produce un temblor fuerte que a veces interfiere con las actividades de la vida diaria. El feocromocitoma, ¿no? El feocromocitoma es un tumor en el riñón que se caracteriza por aumento de la presión arterial a niveles altísimos, ¿no? Y que produce también temblores, el feocromocitoma también. Entonces, estos son temblores por enfermedades sistémicas, y se utiliza también estas drogas, ¿no? El propanolol, en este caso ya los barbitúricos, cuando hay cirrosis hepática también. La cirrosis hepática produce temblor, ¿no? Por aumento de bilirrubina. Otras causas, dijimos, son los temblores por drogas y tóxicos. Entre las drogas que pueden producir temblores está la metildopa. Y digo pueden, ¿por qué? Porque todas las drogas o medicamentos que vamos a nombrar tienen que ver con, si necesita la persona altas dosis, mucho tiempo de tratamiento, ¿no? Y no todos hacen temblor. Es un efecto secundario que da en algunas personas y no en otras, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los bloqueadores de dopa, que es la metildopa, ¿no? Se utiliza como un antihipertensivo, sobre todo en la eclampsia, o sea, la enfermedad hipertensiva del embarazo. Antiguamente se utilizaba para la hipertensión arterial todo el tiempo, pero ahora han salido otros medicamentos que son efectivos, como la metildopa, con menos efectos secundarios, ¿no? La metildopa es un alfa bloqueador adrenérgico, entonces se utiliza más que todo específicamente en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Los bloqueadores del calcio, ¿no? El calcio es un ion que entra a la célula, ¿no? Y va produciendo, evita que los vasos sanguíneos se contraigan, dilata un poco. Entonces, entre ellos los bloqueadores del calcio, bajando la presión. Entonces, están el nifedipino, el verapamil, el diltiazem. Las personas que están tomando esto no es que le va a empeorar ni vaya, porque otros no dan temblores. Eso depende de la persona y de la dosis, la cantidad de dosis que necesite. El carbonato de litio también produce temblores, y es utilizado básicamente el carbonato de litio para los problemas de ansiedad con depresión juntos, ¿no? El alcoholismo también produce temblor, ¿no? Y produce temblor por consumo del ácido fólico y del complejo B, y también produce temblor porque el alcohol, ¿no?, genera un metabolito, ¿no?, que hace que altere, inflame las células, entre ellos las células cerebrales y las conexiones, ¿no? Entonces, produciendo temblor. La intoxicación por mercurio también.
en personas que viven cerca a fábricas que utilizan este material o minas, ¿no? También, entonces la intoxicación, pero todos estos producen temblores, en este caso por sustancias tóxicas. Y vamos a ver ahora los temblores psicógenos. Personas que vienen con temblor todo el tiempo, de manos, de piernas, de cara. Y uno dice, ¿qué tipo de temblor es? Entonces, en el diagnóstico está lo más importante. Un inicio abrupto del temblor. Empezó el temblor sin qué ni por qué. Y también desapareció igual. Entonces no es un temblor constante, no es un temblor, digamos, que altera la vida diaria todo el tiempo. No. Estamos hablando de un temblor que se inicia abruptamente de igual manera remite, ¿no? Tiene una variabilidad de frecuencia, amplitud y trayectoria. Doctor, estoy bien cuando me comienza a temblar la cara. Me tiembla la cara y después me tiembla la mano y después el pie me está temblando y después se me pasa, ¿no? Entonces es parte de las somatizaciones, es decir, que el organismo es como una olla a presión, que cuando tiene bastante carga psicológica, bastante tensión, va saliendo, descargando esta olla a presión, va saliendo haciendo este tipo de síntomas, ¿no? Me tiembla la cara, me tiembla la boca, no puedo hablar y me pasa, me tiembla la mano, me tiembla la pierna. Y después pueden tener otros síntomas, ¿no? Dentro de las somatizaciones múltiples, como son, por ejemplo, ¿sabe qué? Me duele la cabeza en un lado, me pasa. Y después me está doliendo la articulación, me calma. Y estoy con cólicos. A veces cuando me siento nerviosa, me da diarreas, o nervioso, me da diarreas. Entonces son somatizaciones, formas como el organismo trata de eliminar la tensión para establecer el equilibrio del organismo. Entonces estos son los temblores somáticos. No se olviden de dar un me gusta si es que esta transmisión les agrada y les sirve, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la tercera parte, que es la enfermedad de Parkinson. Todo el mundo hemos escuchado, tiene Parkinson. Y en la consulta, cuando hay temblor senil solamente de manos, ¿no? Que aparecen en el movimiento, mientras están en reposo están tranquilos, pero basta que yo quiera agarrar la taza, doctor, me tiembla la mano y yo tengo Parkinson. No, no es Parkinson. El Parkinson, vamos a ver que se caracteriza por estos temblores en reposo y que desaparecen al hacer una actividad, al ejecutar la actividad. En cambio, el temblor senil están tranquilos y aparece, o sea, en reposo no hay temblor y aparece cuando van a hacer un movimiento dirigido, agarrar una taza, una cuchara, aparece temblor. Ese es el temblor senil. Y se confunde, dice, tengo miedo, doctor, me está agarrando el Parkinson, y no es así. Entonces ahora vamos a ver algunas diferencias para estar más claros, ¿no? Ya hemos dicho que la enfermedad, el temblor senil es mucho más frecuente, 4 veces más frecuente en relación a la enfermedad del Parkinson. Adiós, gracias. ¿Cuál es la importancia de la enfermedad del Parkinson? Afecta alrededor de 6 millones y medio de personas en el mundo. Y esta afección tiende a incrementarse conforme el promedio de vida a nivel del mundo va aumentando, porque dijimos que los temblores, los movimientos involuntarios en general van aumentando conforme aumenta la edad. Y también dijimos que el Parkinson en este caso puede aparecer alrededor de los 50 años en adelante. Entonces, mientras más edad se tenga, hay más probabilidades de hacer temblor senil, enfermedad de Parkinson y los otros problemas, digamos, de movimiento. El Parkinson afecta más a varones que a mujeres en relación de 2 a 1. La causa
es desconocida como enfermedad de Parkinson por sí misma o secundaria a diversas situaciones que ahora vamos a ver, ¿no? El Parkinson no tiene cura. El tratamiento mejora la calidad de vida del o de la paciente, ¿no? Entonces, para eso es el tratamiento. En algunos casos, cuando el Parkinson es muy fuerte, que no solamente limita, sino anula las actividades de la vida diaria y la calidad de vida del paciente, se utiliza cirugía. Ahora vamos a ver. En último caso es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es enfermedad de Parkinson? Primero, es un proceso degenerativo del sistema nervioso, ¿no? O sea, el sistema nervioso comienza a degenerar, afectando ¿qué? Las neuronas dopaminérgicas, que son aquellas que secretan dopamina, que es un neurotransmisor, interviene en la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿no? Y esto está en los ganglios basales del cerebro, que son formaciones que están en la base cerebral, ¿no? En esa base, en estos ganglios basales, está el locus niger, el putamen, el núcleo la cola, el núcleo caudado y el núcleo estriado. Entonces, estas estructuras que están en la base del cerebro van a secretar dopamina, ¿no? Y entonces las neuronas dopaminérgicas, que son las que secretan dopamina, ¿no?, van a tener dificultad para secretar dopamina en cantidad y en calidad. Y entonces, como esa dopamina no es la que corresponde o está en niveles bajos, no puede controlar los movimientos, porque la dopamina controla los movimientos. Gracias a ello podemos también, ¿no?, regular la intensidad del movimiento, la calidad del movimiento, etcétera. Entonces, cuando disminuye, entonces sí hay alteraciones y ya aparece el temblor parkinsoniano, ¿no? ¿Y por qué disminuye la secreción de dopamina? Porque con el paso de los años hay calcificación de arterias, dejan de irrigar en algunos sitios, alterando la producción, el nivel de producción de dopamina. Entonces, por esa razón es que a medida que avanzamos en edad, la chance o la tendencia a ser Parkinson puede incrementarse. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad de Parkinson? Primero, la idiosincrática, que es la que aparece sin causa aparente. Uno dice, bueno, por falta de irrigación, le hacen las pruebas correspondientes de irrigación y la irrigación está bien. Sin embargo, las células dopaminérgicas no están secretando dopamina en cantidad y en calidad. Y vemos las diferentes causas y todos están bien. Entonces hay una causa idiosincrática, es decir, sin causa aparente. La segunda causa, estamos hablando de por frecuencia, la primera causa es idiosincrática, la segunda es por envejecimiento, ya dijimos, por calcificación de las células, ¿no?, que secretan dopamina, y esta por falta de irrigación. Genética, que es del 15 al 25% de afectados, generalmente un padre, un abuelo, un tío por parte materna o paterna ha tenido o tiene Parkinson. Entonces también hay una causa genética. Los traumatismos, los golpes que pueden afectar sobre todo esta área de los ganglios basales del cerebro, los infartos en estas zonas. Entonces, tanto los traumatismos como los infartos que no van a alterar la circulación, sobre todo de los ganglios basales, van a producir Parkinson. Los pesticidas de igual manera, porque van a alterar estas células dopaminérgicas. Entonces son las causas más frecuentes del Parkinson. ¿Cuál es la sintomatología del Parkinson? Primero, temblor en reposo, ¿no? Miren ustedes acá en el círculo grande, ¿no?, este círculo crema, la letra A, temblor en reposo, ¿no? Es un temblor que generalmente es un temblor lento, que tiene de 4 a 6 ciclos por minuto. No es un temblor como el temblor senil,
que es más rápido, este es más lento, un temblor lento, en reposo, que empieza por la mano, por la pierna, es asimétrico, puede ser un lado del cuerpo. En cambio, el temblor senil es simétrico en ambos lados, en ambas piernas, en ambos brazos, digamos, no coge las piernas. El Parkinson sí coge piernas, ¿no? Afecta a otras áreas, pasando a la otra mano, a la otra pierna, poco a poco, ¿no? Es raro que haya temblor en la cabeza por enfermedad de Parkinson. El temblor de cabeza generalmente es por temblor senil. Entonces, miren, ya vamos viendo alguna diferencia, sobre todo el temblor en reposo, persona que está tranquila, sentada y comienza con la mano que le tiembla, ¿no? El otro síntoma, B, movimientos lentos, que en medicina llamamos bradicinesia, bradi, disminución de, cinesia, movimiento. Entonces, movimientos lentos, característico en la enfermedad de Parkinson. El otro síntoma, la ataxia, que es la descoordinación en el movimiento, ¿no? La descoordinación en el movimiento y que comienzan a tener un andar sinuoso, ¿no? Que le llaman muchos la caminada del zambito, porque sambo, pie curvo, produce una caminada bamboleante, ¿no? La ataxia. Inestabilidad a la marcha, tendencia a las caídas, ¿no? ¿Por qué? Por la descoordinación de movimientos. Los pacientes dicen, doctor, quiero caminar y no puedo caminar. Me quiero parar y no puedo. Pero una vez que me paro y empiezo a caminar, se me va solo rápido. Y tengo inestabilidad y miedo a caerme, ¿no? Este es otro, la ataxia. El otro síntoma es la rigidez, resistencia a movilidad pasiva, signo de rueda dentada. Cuando uno agarra el brazo, ¿no? Y lo dobla y tiende a estirarlo, pone la mano en el codo y va a sentir crack, 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 como si fuera una rueda dentada, ¿no? Pues se llama signo de la rueda dentada. ¿Por qué? Porque estos músculos de los brazos y del antebrazo están rígidos. Y entonces la articulación comienza a sonar poco a poco conforme se va estirando. Signo de la rueda dentada, por la rigidez. Entonces, esta rigidez de músculos produce una serie de síntomas, como por ejemplo la amimia. ¿Qué cosa es la amimia? Es la falta de expresión de la cara. Entonces, una persona que mira como si no tuviera sentimientos, la cara estirada. Hay una cosa de risa y se ríe, pero no está la característica, no gesticulación de la risa. El risorio de Santorini está duro, no puede, estar flexible para producir los movimientos que produce la risa, ¿no? Entonces, quiere llorar y tampoco, una cara estirada, como si no transmitiera sentimientos. Lo siente, pero no lo transmite porque los músculos están rígidos. La amimia. La disartria. Quiere hablar y los músculos de la laringe también están un poco rígidos y un hablar gangoso. La micrografía. Como el temblor es fuerte, tienden a escribir poniendo el lapicero pegado y la mano también casi a la superficie y comienzan a hacer letras chiquititas para que se le entienda. Micrografía. La inestabilidad a la marcha. Siento mis piernas como si fuese un robot, rígida e inestabilidad. ¿No? ¿Por qué? Porque los músculos están rígidos. Dificultad para pasar el agua. Y ya que están hablando de pasar el agua, gracias Germán, vamos a mojar un poquito la garganta. Vamos a mover un poco el volumen. Bien, entonces, dificultad para pasar el agua. Como el agua
pasa bien rápido, el músculo, como está rígido, no tiene la velocidad para producir los movimientos ondulantes para que progrese el líquido, sino pasa de frente. Y se producen atoros. Entonces la persona no quiere comer, baja de peso, porque tiene miedo a ahogarse. Y es hasta cierto punto, no hasta cierto punto, sino es lógico. Si yo tomo agua y me atoro y me asfixio, procuro no tomar, tengo miedo. Y el mismo miedo hace que haya mayor contracción y empeore el síntoma, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? No darle agua pura, un líquido que pase rápido, sino un juguito, no espeso, sino sí ligeramente más aguadito, y van a ver de que comienzan a pasar las personas con mayor facilidad. El agua pasa muy rápido y no le da tiempo a la faringe y al esófago para que puedan hacer los movimientos peristálticos, o sea, los movimientos motores, para que vaya pasando el líquido. Constipación. ¿Qué es constipación en medicina? Es el estreñimiento. Porque así como los músculos están rígidos, también están rígidos los músculos del intestino. Entonces no se contraen bien y el bolo alimenticio y los desechos fecales, producto de toda esta proceso de la digestión, entonces también tienen dificultad para evacuarse, ¿no? Constipación. Entonces miren la rigidez, todo lo que puede causar, ¿no? Es interesante conocer esto y la forma de abordarlos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad del Parkinson? Primero, utilizamos medicamentos para controlar la levodopa, la carbidopa, el biperideno, el triexifenidil, la bromocriptina, la selegilina, la pergolida, la mantadina. Son medicamentos que se utilizan cada cierto tiempo. Por ejemplo, le doy a mi paciente levodopa, carbidopa un tiempo y después tengo que cambiar a biperideno o aumentar el biperideno y después cambiar a bromocriptina o a selegilina. ¿Por qué? Porque se produce el fenómeno que se llama on-off. ¿Qué significa el fenómeno on-off? El prende y el apaga. Por momentos, por tiempos, que pueden ser de 6 meses, un año, la levodopa, carbidopa está haciendo efecto, pero después ya no hace efecto. Entonces, o cambio o agrego un biperideno. Cierto tiempo comienza a hacer efecto y de repente ya no le hace efecto. Tengo que cambiar a bromocriptina o selegilina, o pergolida o amantadina. ¿Por qué? Porque el receptor se satura y ya no hace efecto la droga. Entonces hay que estar cambiando. Pero si yo después de un tiempo vuelvo a la levodopa, carbidopa, otra vez hace efecto el tratamiento, ¿no? Entonces, esta característica en el tratamiento cíclico de las medicinas que pueden volver a tomarse después de que ha pasado un tiempo, esto se llama el fenómeno on-off. Entonces, de manera que esto les explico porque muchas personas que tienen Parkinson se ponen más tensas, ya no me hace efecto, ya no hay pastillas, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces les comunico, les digo de que esas medicinas que por ahora ya no le hacen efecto, les van a volver a hacer efecto de acá a 6 meses, mientras tanto va tomando otros medicamentos diferentes, de mecanismo de acción diferente, para que el receptor que está saturado se desature, y después vuelve usted a su levodopa con carbidopa, que es el tratamiento de elección con el biperideno, ¿no? Es importante por eso el conocer en el tratamiento el fenómeno on-off. Las mioclonías. Mio, músculo. Clonías, clonus, movimiento. Son movimientos temporales. Temporales, no es a diferencia del temblor senil que agarra las manos, las dos, y no agarra los miembros inferiores, a diferencia del Parkinson que empieza en una mano, una pierna pasa después a la otra, ¿no? A diferencia del
del Parkinson, donde el movimiento está en reposo, y a diferencia del temblor senil, que el movimiento aparece con el movimiento. En este caso, las mioclonías, y que son constantes generalmente y que desaparecen durante el sueño. En el caso de las mioclonías, son movimientos parecidos, pero temporales. Y no pasan cuando uno duerme, sino aparecen cuando uno duerme, ¿no? Entonces son movimientos. Me refiero a que están durmiendo cuando de repente mueven una pierna, comienza a saltarle una pierna, mioclonías, o de repente salta todo el cuerpo, ¡y! Se despiertan, saltos, sobresaltos. Esos sobresaltos nocturnos son las mioclonías, ¿no? O cuando, por ejemplo, pongo mi cabeza hacia un lado y presiono los nervios de la cara, y al otro día me tiembla un párpado. Y uno dice, ¿por qué me está temblando? Y se asusta. Son mioclonías porque ha habido compresión e irritación del nervio, ¿no? Entonces, esas son mioclonías. Entonces, son movimientos temporales resultado de una contracción continua y rápida del músculo implicado. Las características son, puede ocurrir normalmente durante el sueño. Se inicia en una mano, luego en un grupo de músculos, puede estar en la cara, puede estar en los párpados, ¿no? Y ojo, sobre todo ocurre esto en los niños. Están durmiendo cuando de repente, ¡pum!, comienzan a saltar. Saltan, saltan, saltan. ¿Por qué saltan? Porque han tenido un día donde algo les ha impresionado, algo les ha chocado, están nerviosos o les resondran mucho. Entonces hacen este tipo de saltos, sobresaltos en la noche, están durmiendo, ¿no? Igual las personas mayores también, o las personas de edad media que están trabajando y tienen tensión en el trabajo, mucha carga, mucho estrés, en la noche también saltan o comienzan a moverles una pierna o un brazo. Entonces se inicia, puede ser una mano, un brazo o un grupo de músculos de la cara o del párpado, ¿no? Entonces estas son mioclonías, tienen un carácter temporal, no son continuas como los otros. ¿Cuáles son las causas de mioclonía? Ya hemos estado conversando, hemos avanzado. Es compresión de un segmento muscular. Volvemos acá, el síndrome de la noche de bodas, como conversamos, ¿no? Recién casados y la cónyuge o el cónyuge duerme en el brazo, su cabeza, presiona el nervio y al otro día un dolor, no pueden mover, ¿no? Paralítico por momentos y otros comienzan a temblar, ¿no? Ese por compresión del nervio, ¿no? Del brazo. Luego de cargar peso en manos y brazos, uno carga el peso, deja el peso y a veces comienza a temblar la mano para los movimientos, etcétera, ¿no? El estrés, ya lo dijimos, ¿no? Causa mioclonías, que a veces están durante el día tranquilo y comienza uno a temblarle la mano y uno no sabe por qué, es por estrés, está descargando el organismo de esa manera. Una repentina falta de oxígeno al cerebro, ¿no? Que la producen, por ejemplo, los pacientes cardíacos, los pacientes neumológicos que tienen problemas de ventilación de pulmón, ¿no? También corresponde a un tipo de epilepsia, ¿no? Cuando hay lesión cerebral. Trastornos metabólicos como la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la falta de oxígeno. Ya dijimos la insuficiencia renal por uremia, o sea, aumento de la urea en sangre. Hepática, aumento de la bilirrubina en sangre, puede producir kernicterus, dijimos que era el temblor, ¿no? Generalizado por una hiperbilirrubinemia, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de mioclonías? Unas son sacudidas hipertónicas, es decir, sacudidas con los músculos contraídos, rígidos. Otras son sacudidas hipotónicas, sacudidas con los músculos flácidos. O la hipotonía, simplemente sin sacudida, ¿no? Que cuando hay la hipotonía sin sacudida momentánea, esto es por un problema en el sistema nervioso central, que es el equivalente comicial. ¿Qué es el equivalente comicial? Es un equivalente a epilepsia. La epilepsia se produce por contracciones tónico-clónicas, es decir, rígidas y oscilantes,
grandes, ¿no? Generalmente en los miembros superiores, inferiores, pero grandes. No es temblor de la mano, nada más. No, no, no. Son convulsiones, ¿no? Contracciones, sacudones tónico-clónicos de los grandes grupos musculares, ¿no? Y que producen pérdida del conocimiento, taquicardia en el momento y pueden estar generando saliva, espuma en la boca, ¿no? Entonces, estas sacudidas son la epilepsia, pero un equivalente comicial, o sea, equivalente de la epilepsia, es la mioclonía, ¿no? Hipotónica, es decir, en vez de convulsionar, los músculos se ponen flácidos, ¿no? Muchas veces con la mirada conjugada hacia un lado, hacia arriba, hacia la izquierda o la derecha, la mirada conjugada, los brazos, las piernas hipotónicas, no tienen movimiento, flácidas, ¿no? Y después un ronquido y pasa. Entonces estamos hablando de un equivalente comicial. Y otro tipo de mioclonías, que son las contracciones musculares que causan torsiones o posturas anormales. Entonces vemos personas que tienen, ¿no? Le dobla el cuello, la cara hacia un lado, o de repente los hombros hacia arriba, etcétera, ¿no? Son contracciones posturales. Es otro tipo de mioclonía. Y otro tipo de mioclonía casualmente es el hipo. ¿Ustedes sabían que la mioclonía, el hipo era una mioclonía? Es una contracción y una del músculo espástica, es decir, dura, repetida, producida por irritación del nervio frénico, el nervio que va a contraer el diafragma para mejorar, ¿no?, la ventilación. El diafragma es un músculo que atraviesa el abdomen y que divide el tórax del abdomen. Y este músculo se contrae y se dilata para mejorar, ¿no?, los movimientos torácicos y la respiración. Y también dentro de la inervación tenemos la inervación del nervio vago, ¿no?, y del nervio frénico. Entonces la irritación del nervio frénico que contrae el diafragma va a producir el hipo de inicio súbito, seguida de cierre rápido y sonoro de la glotis. Este hipo puede aparecer por ingesta de sólidos, líquidos, calientes o irritantes. Y una cosita que quería comentar con ustedes. Hablamos del nervio vago, el 10º par craneal, ¿no? Y uno dice, ¿por qué se llama vago? Porque es el nervio que por contraposición trabaja más que todos los pares craneales. El nervio vago, que es el 10º par craneal. Y por contraposición le dicen vago, porque trabaja un montón y le dicen vago, ¿no? Entonces, ¿por qué le dicen vago al nervio, al 10º par craneal? Porque su nombre médico es nervio cardio-neumo-reno-entérico, alias vago. ¿Por qué cardio-neumo-reno-entérico? Porque controla la función del corazón, cardio. Neumo, la función del pulmón. Reno, la función del riñón. Y entérico, porque controla la función del tubo digestivo. Entonces, por esa razón se llama nervio cardio-neumo-reno-entérico, alias vago. Qué interesante, ¿no? Era como una cuestión para que ustedes se rían un poco, que también en medicina existe, digamos, el buen humor. Las pruebas de laboratorio y de procedimientos en general para todos estos movimientos involuntarios, para tener una idea y dar diagnóstico, tenemos, por ejemplo, la tomografía axial computarizada y resonancia magnética de la cabeza, para ver si estos temblores están producidos por tumores, ¿no?, por aneurismas, por patologías donde se van endureciendo, calcificando las áreas cerebrales, y entonces para dar diagnóstico. Pero necesitamos saber más, porque hay, pónganse que sale negativo todo eso, tenemos que ver, tomar una tomografía por emisión de positrones, el TEP. ¿Para qué? Para examinar el metabolismo del cerebro. Si todas las áreas del cerebro
están recibiendo la glucosa que requieren para funcionar y el oxígeno y el agua que necesitan, ¿no? Si todo eso sale negativo, estamos viendo, o ya positividad, pero puede ser deberse a varias enfermedades. Para aclarar el diagnóstico, nosotros utilizamos la angiografía por resonancia magnética para examinar sobre todo los vasos del cuello y del cerebro, si están tapados o no están tapados, porque digamos, hay una enfermedad de Parkinson secundaria, no por genética, no por transmisión hereditaria, sino que de repente, por esos azares del destino, se tapó las arteritas chiquitas que irrigan los ganglios basales, el globus pallidum, el putamen, la cola del núcleo caudado del locus niger, que son áreas que secretan que están compuestas por células dopaminérgicas que secretan dopamina. Si se tapan esas áreas, hay infartos en esos sitios, por lo tanto ya no se produce, ¿no?, la dopamina, apareciendo una enfermedad de Parkinson secundaria. Entonces la angiografía nos va a decir qué tan permeables están esas arterias en esas áreas, ¿no? Pero la lesión no puede estar en el cerebro solamente, sino de repente hay lesiones musculares que están alterando la conducción nerviosa del músculo, de tal manera que alteran la contracción y la relajación, produciendo estos movimientos musculares anormales. Y para eso tenemos la electromiografía, ¿no?, que son electrodos para ver, ¿no?, cómo funciona el músculo. Electrodos, músculo, graficación de cómo funciona el músculo eléctricamente. Pero puede ser también que esté a nivel cerebral. Entonces tenemos la electroencefalografía para descartar, ¿no?, si hay ondas anormales que puedan estar produciendo algún tipo de epilepsia, algún tipo de movimientos involuntarios o anormales. Y otras pruebas genéticas para complementar el diagnóstico. Primero, para ver si es genético o si genéticamente también tiene otras enfermedades, con la enfermedad de Wilson, de Krauser-Jaeger, etcétera, que son enfermedades bien raras, pero que tienen origen genético y que causan también temblores. Entonces las pruebas genéticas también para aclarar muchas cosas, así como los exámenes de sangre, ¿no? Y ahí tenemos la glucosa, ¿no?, el colesterol, los triglicéridos, para ver qué cosa, si las arterias están tapadas por colesterol, por triglicéridos, o hay irritación por aumento de glucosa. Las pre-beta-lipoproteínas, sobre todo en pacientes que son alcohólicos. El alcohólico tiene pre-beta-lipoproteínas aumentadas y que son un tipo de grasa que van a tapar las arterias y que van a producir déficit de irrigación también. Puede ser a nivel de corteza cerebral, como también a nivel de ganglios basales, locus niger, cola del núcleo caudado, el putamen, etcétera, ¿no? También pruebas de función tiroidea, porque el hipertiroidismo también produce un temblor. El hierro y el cobre también, ¿no? La enfermedad de Wilson, por ejemplo, que se produce bastante hierro, va a producir temblores, ¿no? Prueba de función hepática, prueba de función renal, etcétera, para descartar, sobre todo, para encontrar, no descartar, sino para encontrar y descartar las causas de estos movimientos involuntarios. O sea, tenemos un arsenal grande para dar con el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de la mioclonía? Primero, tratar la causa que produce la mioclonía. Si es estrés, combatir el estrés. Si ha sido compresión, frotaciones, complejo B, para bajar la inflamación del nervio que ha sido inflamado por compresión, ¿no? Y así, vemos una serie si es por insuficiencia circulatoria, mejorar la circulación. Si es por hipertiroidismo, controlar el hipotiroidismo, ¿no? Si es por insuficiencia renal, también hepática, igual, etcétera, de acuerdo a la causa que produce la mioclonía o el temblor en general. Utilizar, si esto molesta mucho, interfiere en las actividades de la vida diaria, utilizar los tranquilizantes como el clonazepam, el alprazolam, el bromazepam para la mioclonía, ¿no?
anticonvulsivantes como el ácido valproico, la primidona, botox, ampolla local de la parte que está temblando. Cuando ya esta mioclonía o estos temblores en general son producidos de acuerdo a los análisis que hemos hecho, que hemos comentado anteriormente, es por un tumor que está comprimiendo una lesión cerebral, entonces está indicada la cirugía. Y últimamente se está utilizando la estimulación cerebral profunda, que son, digamos, emisiones profundas que bloquean la raíz nerviosa que va a producir la mioclonía. Prevención de movimientos involuntarios en personas adultas mayores. En neurología es importante saber a dónde está la lesión, cómo está la lesión, cuál es la causa, pero el tratamiento ayuda a mejorar las condiciones y la calidad de vida. No es un tratamiento curativo, salvo la cirugía, que en este caso puede mejorar, pero puede empeorar otras cosas, porque cirugía al cerebro siempre deja algunas lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la práctica? Mejorar la circulación cerebral y muscular, evitando que la arteriosclerosis, que se tapen las arterias, que produzcan infartos. Por lo tanto, una alimentación rica en verdura, en frutas, controlar la ingesta de harinas y azúcares, que también es otro tipo de grasa, que son los triglicéridos. Los triglicéridos son primos hermanos del colesterol, que proviene de las grasas animales. Los triglicéridos son grasas que también tapan las arterias, pero que provienen de las harinas y de los azúcares. Realizar ejercicios físicos para oxigenar bien el cerebro. Control de enfermedades del hígado, de los riñones y de la tiroides, ¿no? Para prevenir estos movimientos, para controlarlos, ¿no? Evitar el consumo o estar en contacto con sustancias tóxicas como los pesticidas, ¿no? Y el mercurio. Personas que están viviendo cerca a minas, ¿no? O a fábricas, entonces sí, pueden producir estos, ¿no? Consumo con indicación médica de las medicinas que pueden producir temblor, la metildopa, el nifedipina, el verapamil, el litiazel, carbonato de litio. No todas lo hacen, ¿no? Y cuando hay temblor, consultar a su médico para ver la posibilidad de cambiarle el tratamiento o disminuir la dosis y controlando la enfermedad. Entonces, eso ya es manejo médico. Lo importante es que ustedes sepan para que puedan informar a su médico tratante, ¿no? Ahora, no quiere decir de que yo tomo nifedipina, no le voy a decir que me cambie, no. Si no tiene temblor, no hay problema. Usted no es una persona que hace temblor por nifedipina. Los organismos no son iguales ni reaccionan iguales, ¿no? Evitar el consumo excesivo de alcohol. Si bien es cierto, el temblor senil puede mejorar con una pequeña dosis de alcohol, eso no quiere decir que uno se vuelva alcohólico. Entonces, aumenta el problema de temblores por consumo excesivo de alcohol, por muchas razones, ¿no? Una de ellas que el alcohol lo que va a producir es casualmente que se consuma el complejo B, el ácido fólico, originando alteraciones en la conducción nerviosa y por lo tanto temblor, ¿no? Y el metabolito del alcohol quema las células cerebrales, produciendo lesiones también, entre ellas el temblor, porque produce muchas lesiones, ¿no? La persona alcohólica comienzan a repetir lo mismo, un aumento de la sensibilidad, comienzan a hablar, te abrazan, lloran, está en la época del mono, yo te quiero hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Por lesión cerebral, ¿no? Y también evitar tener un mejor control posicional. Si cruzo las piernas y presiono mucho el nervio, se me va a adormecer la pierna y muchas veces puede aparecer temblor, ¿no? También las almohadas, cuando está mucho rato en un sitio, la almohada es muy dura, también puede producir mioclonía de párpado, de un lado de la cara, etcétera, ¿no? Controlar el estrés.
¿no? Inteligencia emocional. Si tengo un problema y no lo puedo resolver, ¿qué me preocupa si no lo puedo resolver? Pues. Y si tengo un problema y lo puedo resolver, ¿qué me preocupa? Lo resuelvo. Entonces, control del estrés. Muy bien, creo que lo que hemos compartido ha sido un grato momento y esperamos que les sirva de mucho. No se olviden de darle un me gusta si esta exposición les ha agradado, y sobre todo, no solamente agradado, sino que les sirva en su vida diaria, o puedan transmitirlo a una persona que tiene estos movimientos involuntarios, ayudarla, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar la segunda parte, que es lo relacionado a las preguntas del público. Estoy a su disposición. Estamos. Bien. A ver, vamos a ver qué preguntas tenemos, qué dudas. Aquí en el inicio de la transmisión, Graciela Salazar nos escribió, nos dijo que tiene temblor esencial. Su pregunta es, ¿cuál sería la dosis del oropanol? Propanolol. ¿No? Sí. ¿Y qué se puede tomar para bajar la bilirrubina? Ya. Bien. El temblor esencial o temblor senil es una afección leve, a Dios gracias, que aparece con el paso de los años, ¿no? El propanolol es un beta bloqueador adrenérgico que va a tener su acción, ¿no? Digamos, controlando los movimientos del temblor. Entonces, dependiendo del temblor y de la dosis que le ha dado su médico, ¿no? Tenemos propanolol de 40 miligramos, de 10 miligramos, empezamos con 10 dos veces al día, así hasta ir controlando el temblor. Las dosis máximas que se dan están entre 80 a 100 miligramos. Eso depende de la intensidad. Y no se debe dar más. ¿Por qué? Porque el propanolol, ojo, baja la frecuencia cardíaca. También es utilizado para las taquicardias, para las arritmias. Entonces, si un corazón está desbocado porque está latiendo bien rápido y le controlamos la velocidad del latido, entonces puede gobernarse mejor y ya no está desbocado, ya no hay arritmia, sino comienza a latir en forma rítmica. Pero si aumentamos la dosis, le bajamos tanto los latidos cardíacos, tanto la presión, que nos puede hacer daño. Entonces, las dosis las tiene que ver su médico tratante de acuerdo a la intensidad del temblor y las dosis que está tomando previamente. Gracias, Graciela, ¿no?, por tu pregunta. Eso fue Graciela Salazar. Carmen Rosa Velas nos pregunta cuánto tiempo se debe tomar nifedipino. Ya. El nifedipino es un medicamento que está hecho para tomar toda la vida. Pero en algunos pacientes se pueden saturar y aparecer los temblores. En otros nunca les pasa nada, ¿no? Entonces, son medicamentos que están hechos para tomar toda la vida y que es un bloqueador del calcio para evitar que la presión suba, ¿no? Entonces, depende de no depende, sino tiene que tomarlo siempre, y si es que tiene algunos problemas de control de presión, puede aumentar la dosis o disminuir la dosis si comienza a bajar demasiado, etcétera. Eso ya es manejo de su médico tratante. Pero en general, las pastillas para controlar enfermedades crónicas están hechas para tomar toda la vida. Aquí nos escribe Gloria Pau. Nos consulta. Doctor, una persona de 75 años cuya madre ha tenido Parkinson
puede presentar el Alzheimer debido a sus confusiones y olvidos? A ver, Gloria, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? La demencia senil tipo Alzheimer, casualmente, que se produce por una causa desconocida y que hay una muerte de las células nerviosas que se llaman neuronas, células cerebrales, una muerte masiva sin causa aparente, ¿no? Agarra primero la corteza cerebral, alterando las funciones mentales superiores. Pero después, conforme va avanzando la enfermedad, puede darnos síntomas diferentes de acuerdo al área del cerebro que ha sido afectada. Entonces puede ser depresión, puede ser Parkinson, ¿no? Enfermedad de Parkinson, puede ser convulsiones, epilepsia si agarra el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, etcétera, donde esté el homúnculo de Penfield. Bien, de acuerdo a cómo avanza la demencia, va a ir agarrando determinadas áreas del cerebro, produciendo enfermedades de esas áreas del cerebro, ¿no? Entonces, si me dices, ¿qué es lo que va, una relación entre la demencia y el Parkinson? Sí hay una relación en tanto y en cuanto haya lesión en los ganglios basales, ¿no? Y también hay otras lesiones, la arteriosclerosis cerebral, que puede dar también una demencia y también en los ganglios basales, una relación. ¿Por qué? Porque donde hay arteriosclerosis, generalmente todas las arterias se están tapando. Entonces, cuando agarra el ganglio basal, el locus Niger, el putamen, el globus pallio, la cola del núcleo caudado, etcétera, que son estructuras que están dentro, en la base cerebral, ¿pueden producir Parkinson? Sí. Amanda Luján nos comenta que es diabética. Toma metmorfina hace muchos años, también losartán para la presión. Su consulta es si estos medicamentos le pueden estar afectando porque le tiembla la pierna derecha. Ya. Habría que examinar bien, obsérvese bien, consulte con su médico si realmente ese temblor de pierna derecha es porque le está afectando la medicina, porque acuérdense que el nifedipino puede producir mioclonías y cierto tipo de temblor, pero no, digamos, una lesión específica de pierna derecha. Generalmente, los temblores en personas que tienen diabetes y tienen hipertensión arterial, que van de la mano, generalmente son personas que tienen mucha carga emocional, ¿no? Se preocupan mucho por la enfermedad, por la hipertensión, etcétera, y pueden estar haciendo somatizaciones, es decir, descargando la tensión que tienen acumulado bajo la forma de signos o síntomas, ¿no? Entonces habría que ver bien si eso es producto de una somatización o que si realmente uno de los medicamentos está causando el problema, o la arteriosclerosis también. Habría que chequear bien, consulte con su médico tratante. Ahora que hablamos de las somatizaciones, Soy La Rosa Zenón Jara nos escribe nos consulta si los temblores somáticos pueden generar la enfermedad Parkinson. Ya. Los temblores del cuerpo o somáticos no generan. Los temblores son respuesta de. Es al revés, ¿no? Los temblores son respuesta de temblor senil, son respuesta de Parkinson, son respuesta de problemas psicológicos, es respuesta. O sea, el temblor no origina enfermedades. Las enfermedades originan el temblor. Entonces, el temblor es uno de los síntomas de determinada enfermedad. Si ese temblor le unimos a otros síntomas, entonces le damos el nombre de la enfermedad. Si es el temblor, es, digamos, en reposo, que coge los miembros inferiores, estamos hablando de un Parkinson. Si es un temblor que se inicia, digamos, en una mano, estamos hablando de Parkinson. Pero se inicia en las dos y un temblor rápido, y no es lento como el Parkinson, estamos hablando de temblor senil, ¿no?
y se cursa con movimientos de cabeza, lateralizaciones, estamos hablando de temblor senil, no estamos hablando de Parkinson. Y así, otros síntomas. Si esos temblores están con espasticidad, con ataxia, es decir, inestabilidad, descoordinaciones, estamos hablando de Parkinson. Si ese temblor aparece porque tiene la bilirrubina alta o la urea alta en sangre, estamos hablando de enfermedades sistémicas tipo insuficiencia hepática, insuficiencia renal, etcétera. Entonces, el temblor es un síntoma que se da diagnóstico por las características del temblor, las áreas que toma y también por los otros síntomas que acompañan a este temblor que le van a dar el nombre a la enfermedad. Pero el temblor no produce enfermedad, ¿no? El temblor es una consecuencia de una enfermedad o de una alteración del organismo. Gracias por tu pregunta. Jesús Rojas nos pregunta si es que ¿a qué edad aparece la enfermedad de Parkinson en los hombres? Ya. Gracias, Jesús, por tu pregunta. Parkinson en varones, que es más frecuente que en mujeres, ocurre de los 50 años hacia adelante. Esa es la edad hacia arriba, ¿no? Puede ser a los 60, a los 70 o a los 50. Esa es la frecuencia y la presentación, la forma de presentación de la enfermedad. Luzmila Lucho nos dice que ella tiene un familiar que siempre toma y se nota el temblor en sus manos. Le calma cuando toma. ¿Qué tratamiento debe seguir? Primero, evitar el alcohol, que es un poco difícil en personas que toman mucho, de repente ya tiene alcoholismo. Tiene que ponerse en manos de un especialista en drogadicción, sobre todo porque el alcoholismo es un tipo de drogadicción, para disminuir. Después lo que puede hacer es tomar ácido fólico, complejo B, para disminuirle el temblor, la intoxicación alcohólica, ¿no? Y básicamente mucha comprensión, no decirle, que eres un borracho, que por tu culpa estás así, ¿no? Tienes lo que te mereces, etcétera. No, son personas, el alcoholismo es una enfermedad y como tal necesita el tratamiento adecuado, y el tratamiento es multisistémico, ¿no? Entre ellos la parte psicológica, la parte afectiva, ¿no? Entonces necesita mucho afecto, mucho cariño, mucha comprensión, y ponerlo en manos sobre todo de expertos en drogadicción, y desde la casa ponerle vitamina B, darle verduras verdes, todo lo que contenga vitamina B. Eustorgio Leibaf nos pregunta si el Parkinson es hereditario. Eustorgio, gracias por tu pregunta, Eustorgio. Sí, un 15 al 25% es hereditario. El gran porcentaje es idiosincrático, no se conoce la causa. Aquí también nos consultan si es que el adormecimiento de las manos es algún síntoma del Parkinson. No. Adormecimiento de manos, hay dos cosas, o problema circulatorio o inicio de artrosis. La artrosis aparece con la mano adormecida, un poco entumecida, dura, que se frota en las mañanas y conforme pasa el día va pasando, ¿no? Puede ser artrosis o problema de circulación. No nos olvidemos que el corazón es una bomba que manda sangre hacia todo el organismo y manda sangre mediante esas cañerías. Mientras esas cañerías, llamadas arterias, ¿no? Se van alejando del centro, se van achicando, de tal manera que las arterias más chiquititas tenemos en la corteza cerebral, en la punta de las manos y en la punta de los pies. Si hay mala circulación, va a haber adormecimientos, ¿no? Por problemas circulatorios, ¿no? Generalmente manos y pies frías son los otros síntomas que nos guían al diagnóstico. También hubo una consulta relacionada a los tics nerviosos. ¿Estos tics nerviosos son algún síntoma también? ¿Una alerta roja? Sí. Estos tics nerviosos son parte de mioclonías, ¿no?
Si bien es cierto, el organismo puede con temblores o están durmiendo y saltan, ¿no? O de repente comienzan torsiones de cuello, de cara, etcétera, son de origen nervioso porque son momentáneos, rápidos. Los tics también, ¿no? Los tics son mioclonías que aparecen porque hay problemas psicológicos, estrés fuerte. Y entonces el tic aparece. Aunque también hay tic de origen hereditario, ¿no? Algunos tics que sí tienen que tratarse con, son un tipo de ataques inclusive convulsivos, ¿no? Son dentro del síndrome de los problemas comiciales que hay, ¿no? Pero el tic puede ser una mioclonía como puede ser un problema hereditario, ¿no? Cerebral, ¿no? Y que ameritan un tratamiento ya con antiepilépticos sobre todo, porque es un tipo de epilepsia. Cuando el tic es, digamos, muy seguido, no calma con propanolol ni con anticonvulsivantes, que se utiliza mucho para los tics. Ujú. Marta Judith Galvez Chocano nos dice: buen día, doctor, muy interesante su charla. Yo tengo un temblor en la cara, del lado derecho. ¿Es bueno aplicarse inyecciones de sustancia botulínica? Sí, sí, Marta. Eh, Cuando las mioclonías son, digamos, muy fuertes, tic, y alteran la vida, las actividades de la vida diaria, o te sientes incómoda porque se te ve feo, etcétera, te afecta, entonces sí, se ponen inyecciones botulínicas en el lado de la lesión, en el lado que tiembla. Entonces, te sugiero que consultes un neurólogo y que vea la posibilidad de esta afección si es que ante el propanolol, ante los anticonvulsivantes no tienes mejoría. Ujú. Aquí Delia Susana Fuentes nos dice: doctor, tengo 79 años, a veces tengo estrés. ¿Puedo tener esa enfermedad? Asumo que debe ser del Parkinson. Claro, si no hay temblor, no. Si es que el temblor no es de piernas, puede ser temblor senil, que es un temblor, como le digo, de una evolución lenta, que no trae muchas alteraciones, rara vez hay que dar tratamiento y tranquila, no se preocupe y en todo caso consulte a su médico geriatra, a su neurólogo, que son los que pueden tratarle estas afecciones. Ujú. Gloria Pau nos consulta si es que podemos prevenir o atenuar estas enfermedades con algunas vitaminas, aparte de una alimentación saludable. Claro, se utilizan mucho las del complejo B, ¿no? Entonces, ácido fólico y complejo B en esas vitaminas, ¿no? Y los alimentos que contengan complejo B, ácido fólico, verduras verdes, ¿no? Violeta Cero, Violeta Cero Sánchez, justo su consulta está relacionada al complejo B. Ella nos pregunta cuánto tiempo se puede tomar el complejo B. Ya. El complejo B generalmente es deficitaria en personas mayores porque es lo que más se consume en personas mayores. Pero si están tomando complejo B, tienen que hacerse un análisis para ver de dosaje de vitamina B12, ¿no? De ácido fólico, porque si sube, ¿no? Puede ocasionar también temblores, ¿ah? O sea, la hipervitaminosis B sí. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que ir chequeando, ¿no? Cuánto, un dosaje de vitamina B en sangre. Ujú. No se olviden de dar un me gusta si es que estas conversaciones son de utilidad y que puedan servir de factor multiplicador para que compartirlos con otras personas, para que puedan, digamos, mejorar sus condiciones, su calidad de vida. Ujú. Aquí, a ver.
Sigan enviando sus preguntas relacionadas al tema. Mientras tanto, hay saludos de Graciela Elena Valdivieso Sarabia, Hola Graciela, gracias por tus Lucila, saludos. Lucilda Guamán Cóndor, muy interesante el tema. Gracias Lucilda, un saludo para ti también. Raquel Rodríguez Rengifo también nos escribe. Gracias Raquel. Ada Un saludo. Ada Andrea Rojas Palomino también. Ada Rojas, un saludo desde aquí también. Gracias por tu tiempo. Y siguen escribiendo sus preguntas relacionadas al tema. Ujú. Vamos a la espera. No se olviden, todos los viernes a las 10:30 las exposiciones de salud, donde vamos a estar tocando temas que son frecuentes, otros que pueden no ser frecuentes, pero de mucha utilidad. Vamos a tocar también algunos aspectos preventivos que son importantes. Más vale un gramo de prevención que un kilo de tratamiento. Entonces, es importante, ¿no? La prevención, las medidas preventivas que estamos conversando en todas estas exposiciones para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, lo importante es de que no salgamos de casa, así nos digan que ya se puede. Mientras no haya la vacuna, las personas mayores y todas las personas jóvenes que tienen comorbilidades, es decir, enfermedades que pudieran empeorar, no deben salir, no debemos salir, ¿ya? Los hipertensos, los obesos, obesas, diabéticas o diabéticos, ¿no? Entonces, todas las personas que tengan estas enfermedades o que tengan edad mayor de 60 años, menor de 14, debemos cuidarnos mucho, ¿ya? Porque ahora viene la segunda ola, ojalá que no sea tan grande como se está esperando, porque se está viendo mucha gente en las calles. Algunas ya no utilizan mascarilla, no quieren conservar su distanciamiento social, se molestan cuando le digan por favor un poquito más lejos, ¿no? Se molestan, se ofenden. Y si bien es cierto, las personas salen por necesidad, porque muchos, el 80%, viven el día a día, el día que no trabajan, no comen. Muchas personas no tienen refrigerador y tienen que estar comprando todos los días, pero también invocamos un poco a la responsabilidad, porque he visto en la televisión que con el bono estaban haciendo colas para comprar televisor, cuando pueden comprarse una refrigeradora. O decir, no, a mí ya no me va a pasar nada porque yo soy fuerte, soy muchacho, soy joven. Sí, pero no tienes en cuenta un poco de solidaridad con tus familiares, que puedes estarles llevando el contagio, que comienzan a visitarse. No, ya se puede, ya se puede. Y comienzan a visitar, si se molestan, si es que no reciben la visita, no. Seguimos en cuarentena y más todavía, porque el rebrote, por esta irresponsabilidad de algunas personas también, ¿no? Si bien es cierto, hay condiciones que hacen que las personas salgan, pero también hay un grupo de irresponsables que son los que están, digamos, esparciendo, sembrando el virus en casas y que pueden atacar a personas que no salen, que son vulnerables y que se están cuidando. Entonces, un poco de solidaridad intergeneracional. Uh-huh. Seguimos con las preguntas. Y Rosario Inés Saavedra Díaz nos consulta: doctor, yo sufrí de hipotiroidismo desde niña, desde 14 años. Tengo 62 años actualmente. ¿Qué tanto de posibilidades, a través de qué porcentaje, ¿no?, de posibilidades hay de que no me dé estas enfermedades habladas? ¿Y qué posibilidad haya de que mis hijos no la tengan? Ya. En primer lugar, ¿el nombre de la señora, perdón, era? Rosario Inés. Ya, ahí ya. Rosario Inés, gracias por tu pregunta. Mira, los temblores son por hipertiroidismo, no por hipotiroidismo. Entonces,
desde el punto de vista de tu enfermedad, que la tienes desde niña, no veo posibilidades de que hagas este tipo de trastorno. Tal vez con la edad hagas un tipo de temblor senil, que es la mayoría de personas hacen, porque vamos avanzando en años, y entonces las células que producen dopamina se van calcificando por la edad, etcétera, ¿no? Entonces, pero este es un síntoma leve de progresión cada década y muy pocas veces altera las actividades de la vida diaria. De tal manera que despreocúpate, no veo gran problema ni de herencia hacia tus hijos, etcétera. Porque si lo vas a heredar el hipotiroidismo, que no tiene efecto en relación a las enfermedades que estamos tratando. Suerte, gracias por tu pregunta. Ujú. Aquí Orfelinda Delgado Cisneros nos dice: doctor, tuve parálisis facial al lado izquierdo. Cuando algo muy fuerte me pasa, siento dureza en ese lado. Tomo tiamina y ácido fólico. ¿Debo tomar complejo B? El, el complejo B tiene todas esas vitaminas también. Entonces sí puedes tomar tu complejo B, y esa parálisis y esas molestias de parálisis facial son consecuencias de una lesión del nervio, el facial, ¿no?, que has tenido. Entonces son secuelas. Sí puedes tomar tu complejo B, procura masticar chicle, ¿no?, hacer muecas, risas, etcétera, para mantener la gimnasia, ¿no?, de este caso del rizorio de Santorini, de los músculos temporales, etcétera, ¿no? Ujú. María Campos nos consulta: cuando una persona está descansando y de pronto salta, ¿a qué se debe? Ese es un tipo de mioclonías que dijimos, de que una persona descansa y salta. Es porque hay problemas psicológicos que van saliendo con el sueño, ¿no? Esta es una reacción normal de una persona que tiene estrés, ¿no? Entonces, el saltar, o de repente se le mueve una pierna o un brazo, ¿no? Entonces puede ser, no puede ser, sino es consecuencia de problemas psicológicos, ¿no? Sería bueno que coordines con un buen psicólogo o psicóloga que te ayude digamos, a bajar la mochila para que puedas dormir tranquila. Y puedes tomar tu complejo B también, que te va a ayudar. Ujú. Aquí hay diversos usuarios que nos han estado consultando sobre los zumbidos en el oído. ¿Tiene que ver alguna relación con la presión arterial? Claro, el zumbido de oído, si bien es cierto, no es del tema que estamos tratando, pero la vamos a contestar. El zumbido de oídos tiene que ver mucho con problemas de audición, problemas de hipertensión arterial, ¿ya? Entonces sería bueno que consultes un otorrino y un médico geriatra o un cardiólogo para que te vea lo de la presión. Ujú. No se olviden, todos los viernes estamos acá a las 10:30 de la mañana. Las exposiciones tienen dos partes: la primera, que es la expositiva, y la segunda, de las preguntas y respuestas de los participantes. Entonces todos los viernes a las 10:30 estamos teniendo un contacto con ustedes. De mi parte, yo estoy muy contento, muy agradecido, sobre todo a la ONP, que con su esfuerzo está haciendo posible estas transmisiones para que ustedes puedan recibir, ¿no?, online, las ayudas que requieren para hacer un envejecimiento, porque no solamente es en relación a mi persona, a las exposiciones, sino también tiene un esfuerzo múltiple. Tiene profesores para la parte psicológica, para la parte
de ejercicios, la parte de la digitación, laborales, tiene muchos programas, ¿no? Y aprovechamos para dar un saludo a todos los maestros, que este 6 de julio es su día. Felicidades, feliz día del maestro. Una profesión muy noble, muy sacrificada, mal remunerada y no comprendida, pero que tiene gente con mucha calidad humana y mucha vocación de servicio. Saludos, saludos profesores, un homenaje a ustedes. Aquí llegaron muchísimos saludos durante la transmisión. Pedimos disculpas si por ahí alguno se queda en el aire. Yolanda Rodríguez, Victoria Romero, Nelly Guamán Romero, Marina Silvia Córdoba Ramírez, Leopoldo Rojas Ñahuí, Rosario Inés, Amanda Jurado, Eli Ames, Pierina Mazón Aguirre, Graciela Elena Valivieso, Elena Elpidia, Lezama Córdoba, José Briceño han estado gratos con la charla. Dicen gracias doctor por la charla. Raquel Rodríguez Rengifo. Hay muchísimos saludos, agradecemos la presencia, ¿no? Todos los viernes a las 10:30. Gracias, gracias queridos telescuchas. Sí. Eso nos reconforta porque sabemos que lo que estamos conversando va a servir para mejorar las condiciones de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que finalizamos la transmisión. Muchas gracias por su tiempo. No olviden de darle un me gusta y compártanlo lo más que puedan para que pueda servir de factor multiplicador esto, ¿eh? Nos vemos hasta el próximo viernes a las 10:30. Chao.